Una nueva generación, Dios le bendiga. Estamos aquí como cada miércoles bendiciendo su vida, Amén. Arrancando motores en esta hermosa radiodifusora 91.3 Capital Máxima, y a través de este ministerio Levanta tus ojos al cielo. Aquí Amén. estamos, somos la iglesia Generación de Adoradores, y le bendecimos una noche más en Saltillo, Coahuila, siendo las 11:07 de este hermoso año de Jesucristo 2018, del 22 de agosto, un día memorable. Al rato le digo por qué es día memorable, pero vamos a empezar primeramente con un saludo del equipo hermoso de una nueva generación. Hermana Rosario Ramírez, ¿cómo está? Dios le bendiga. Amén, amén. Y yo también en ese sentir, pastor. Un día muy especial. Amén. Los vamos a dejar con la duda hasta el final del programa. No hay problema, ¿no? No me voy a Pastora casar, no Alicia. piensen eso. Pastora Alicia, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos escuchan y vamos a escudriñar la palabra un ratito. Así es, vamos a aprender de la palabra del Señor. Amén. Hermano Omar Martínez, regresando de México en victoria de andar predicando la palabra del Señor por Sí, aquella hermosa ciudad del gracias al Estado de Señor. México. Amén, gracias a Dios que nos pudo llevar, amén, a la Ciudad de México y poder llevar un mensaje. Y les mando un saludo a toda la iglesia Casa de Fiesta, una iglesia muy hermosa Casa que de manda Fiesta. saludos Dios a le los bendiga. pastores de Iglesia General de Por Adoradores. internet, Amén, estamos que en Dios le bendiga. Facebook también. Bendiciones Dios le y bendiga. nuestras Bienvenido. oraciones para hermoso ministerio. Y aquí Casa de estamos Fiesta. para llevar un mensaje de fe y de esperanza como Amén. cada Amén. Así semana. es, así es. Hermano Ricardo, ¿Qué tal? Buenas noches, que Dios les bendiga, amado Radio Escucha. Estamos aquí una vez más y pues esperando que Dios hable a su vida en esta noche, porque el tema que traemos hoy es un tema que Dios ha puesto en el corazón de los pastores, pero que también quiere que usted que está detrás de la radio pueda escuchar y pueda entender el significado de lo que hoy vamos a hablar para usted. amén, Amén. así es. Y extrañamos una vez más a nuestra hermana y compañera Juanita Solís, Amén. que por carga de trabajo está muy ocupada, porque es maestra, entonces acaban de arrancar las clases. Dios bendiga a todos los alumnos de Saltillo, Coahuila, a los estudiantes, Dios los bendiga, les dé sabiduría. Amén. 11:09, un clima hermoso hoy en Saltillo, Coahuila. Y así como arrancamos, bueno, somos la iglesia Generación de Adoradores, le bendecimos, y el único propósito de este programa es bendecir sus vidas y que la paz de Jesucristo llegue a sus corazones. Le compartimos los servicios de Casa GDA, Generación de Adoradores. Cada jueves tenemos a las 7:30 estudio bíblico y alabanza. Los viernes a las 8 de la noche tenemos tiempos de oración y sanidad interior. Los sábados a las 5 de la tarde tenemos Generación Radical, jóvenes de 12 años en adelante. Y los domingos a las 11 de la mañana tenemos reunión general, congregacional, alabanza y palabra de Dios. Los teléfonos hoy en esta noche son el WhatsApp en vivo 8442-929224. Repito, el WhatsApp 8442-929224. Y en cabina se nos gusta llamar para petición, oración, en particular algún saludo, 412-1213. Somos el programa Una Nueva Generación y la Casa Generación de Adoradores sea Amén. bendecida a través de esta noche. Y el tema de hoy, como bien decía Rosario y el equipo, es un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Qué importante, equipo, entender que hay hombres en la Biblia de los cuales se aprende, pero este hombre en particular, David, hay una enseñanza tan profunda, porque al único hombre que Dios llama conforme a su corazón. Amén. Está David. Así De es. entrada, como inicio, como introducción, tenemos hoy en día, pues, cómo se llama, abriendo esta mesa de análisis bíblico y de enseñanza bíblica. ¿Qué significa un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué podemos compartir, hermano Omar, acerca de un hombre conforme al corazón de Dios como inicio de introducción de este tema? Amén, pues en mi postura creo es muy importante porque es un hombre que pone a Dios en primer lugar ante todas las cosas. Así es. Un hombre que busca honrarlo, un hombre que busca agradarlo, amén. Y obviamente que no, quizás tomaré una decisión sin consultarla a él, un hombre que piensa también en aquel que necesita de Dios. Y pues se desglosan muchas cosas, amén, en un hombre conforme al corazón de Dios. Pero sin lugar a dudas un hombre que ama y que se apasiona por su Dios. Así es. Importante comentario, Rosario. ¿Qué opinas de un hombre conforme al corazón de Dios? Pastor es el hombre que confía que todas sus batallas son de Dios, no son Sí. nuestras. Ujú. Cuando nosotros empezamos a entender la palabra de Dios, en nuestra confianza total y absoluta y plena en Dios, a pesar de las circunstancias, Dios se agrada. Y Dios nos aprueba. Y cuando Dios nos aprueba, te garantiza que vas a ver la gloria de Dios. Amén. Conforme Dios ya lo tiene establecido. Porque tú empiezas a analizar las cosas y te das cuenta cómo hoy no entiendes las cosas, pero dice la Biblia, lo vas a entender mañana. Así Y cuando es. llegue esa mañana,
tú dices, gracias Señor, porque tú viste mi corazón, lo que había en mi corazón, esa fe, mi mirada puesta en ti. Así que una persona conforme al corazón de Dios es una persona que sabe confiar, que sabe esperar y prácticamente tiene todas las características de Dios. Así es. Sí, amén, amén. Amén. Vamos a analizar también a este hombre que, por eso le llama un hombre con aciertos y con fallas, Claro, claro. con defectos y con virtudes. Pero lo más hermoso de este hombre es que su corazón era el de un adorador. Sí. Así es. Y por eso la afinidad de esta casa, generación de adoradores, con este hombre David, al cual le vamos a aprender muchísimo en esta noche. Pastor Alicia, ¿algún comentario de un hombre conforme al corazón de Dios? Sí, todas las cualidades que ustedes mencionan, pero no olvidemos que era un hombre. Así es. Y a mí me tocó esa parte, ¿verdad? No se adelante mucho, nomás de la Sí, introducción. ver la parte del hombre. Sí. Entonces, pues aprendemos mucho del rey David, Sí. ¿verdad? Muchísimo. Entonces creo que va a estar muy interesante. Muy interesante. 11:13, hermano Ricardo, ¿algún comentario de la frase tan importante que está en la Biblia de 1 Samuel 14:22, un hombre conforme al corazón de Dios, y luego se repite también en el libro de Hechos también? Entonces, un hombre conforme al corazón de Dios. Así es, bueno, un hombre conforme al corazón de Dios, pero también esto es para las mujeres conforme al corazón Así de es. Dios. Amén. Siempre van a incomodar en los ambientes espirituales. Cuando David sabía quién era y David conocía de dónde provenía, ¿verdad? Aunque dice la Biblia que cuando llega el profeta Samuel, así rapidito, a ungirlo como rey, le presentan al el papá Isaí, el padre de él, le presenta a sus otros hermanos, pero él fue desechado. Ajá. Tal vez alguien está detrás de la radio ahorita y ha sido desechado por su propia familia por tener un corazón conforme al de Dios. Con esta palabra se va a identificar mucho, porque aunque David fue enviado a guiar un rebaño de ovejas en el campo y que nadie lo tomaba en cuenta, Dios lo tomó en cuenta para un trabajo muy especial. Amén. Amén. Excelente punto, Omar, Ricardo, Alicia, Rosario. Y David significa amado. Amén. Fue el segundo rey de Israel. Así es. Fue el que sucedió en el trono a Saúl. Ujú. Y dice por ahí una frase que no es bíblica, pero muy importante: tiene que haber un Saúl para que nazca un David. Amén. Así es. Mientras Saúl esté presente, va a levantarse un David en cualquier situación. Y qué importante es entender que Dios tenía para David un propósito muy importante. Así que arranquemos con el primer tema que le toca a mi hermana Rosario. David era un hombre que confiaba que sus batallas las peleaba Dios. Qué Amén, importante así es, palabra pastor. hoy para que su vida sea bendecida. 11:15. Gloria a Dios. Arrancamos el tema. Así es, en esta así es. mesa. Y a todas las personas que nos escuchan por radio y nos ven por Facebook, antes de entrar a escudriñar la vida de David conforme al corazón de Dios, yo les quiero decir algo. Cada uno de los que vamos a hablar en esta noche tenemos un testimonio de que lo que les vamos a compartir es real y es verídico. Nosotros no les vamos a venir a decir: en medio de todas tus batallas tienes que confiar en Dios, cuando primero nosotros no lo vivimos. Nosotros ya lo vivimos, ya lo pasamos. En mi caso personal, jamás voy a dejar de dar testimonio. Cuando el corazón de mi hija dejó de latir repentinamente, eso le impidió que la sangre rica fluyera a su corazón en oxígeno, y eso le causó la muerte. Entonces, y lo quiero aclarar desde el principio, porque ha habido personas, pastor, que cuando a mí me gusta mucho predicar de la fe y de Dios, pero yo necesito decirles algo. Hay personas que piensan que es fácil predicar de confiar en Dios. Hay personas, porque me lo han dicho. Y cuando las personas se acercan conmigo y me dicen: no, hermana, es que es muy fácil decirlo, porque usted no lo está viviendo. Y yo les empiezo a contar brevemente el testimonio, y ellos impactan. Entonces yo quiero dejarle algo en el corazón de las personas. Vamos a empezar con el corazón conforme a Dios, pero cada uno de nosotros tenemos un testimonio, y es por lo mismo que les invitamos a que todas sus batallas se las entreguen a Dios. Dice la palabra de Dios en 1 de Samuel 17:45.
al 47. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Hasta este pasaje bíblico, pastor, son puras palabras. Sí. Es pura palabra de David. Es lo que está, lo que nace del corazón de David, lo que él cree, lo que él piensa que va a suceder. Él mismo se está profetizando lo que va a ver con sus ojos. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, este es David. Un hombre de fe, un hombre que clamó, un hombre que con sus labios dijo lo que quería ver. Y exactamente como lo dijo, así fue. La historia que había aquí: habían dos pueblos, uno era el pueblo de Dios Israel, los filisteos, estaban uno que creía en Dios y su confianza estaba en Dios, pero solamente uno confiaba en Dios, Así es. que era David. Era el único de entre tantos, ni Saúl, ni sus mejores guerreros, ni los hermanos de David que ya eran guerreros. Nadie confiaba tanto como David. Tan es así que fue el único hombre que se ofreció para enfrentar al gigante. Sí, amén. Y del otro lado estaban los filisteos que confiaban en un gigante, En un hombre. en un solo hombre. Ellos, su confianza de los filisteos Así es. estaba en un hombre, y la confianza de David estaba en un todo, que es Dios. Amén. Cuando David habla esto, cuando David se cree esto, David era un adolescente, David era un pequeño. Y sin embargo, no estamos hablando de que era de la edad de nosotros, pues que ya tenemos mucho tiempo en el Evangelio, que ya tenemos tiempo sirviéndole a Dios, sino que David fue un niño que nació con plan y propósito, pero realmente estas actitudes dependen de nosotros. Amén. El decirlas, el creerlas y el pronunciarlas. Así que David, así como lo dijo, así lo lleva a cabo. Agarra su lanza, con una sola piedra derribó al gigante, que no fue la piedra, fue Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos que tenemos que dejarle todas nuestras cargas a Dios, cuando comprendemos que las batallas no son nuestras y que en nuestras fuerzas no vamos a lograr absolutamente nada, solamente vamos a ir de fracaso en fracaso, y nunca vamos a poder dar un paso más. Así que a las personas que nos escuchan, yo les quiero invitar: confíen en Dios. Amén. Lamentablemente, la mayoría de las personas creemos más en esos gigantes que te puedo decir espiritualmente nombres. Por ejemplo, es un diagnóstico médico de muerte, un divorcio, que los hijos se van de casa, que los hijos se drogan, y tú crees que no va a haber solución porque realmente tú lo estás haciendo en tus fuerzas. Mientras que tú lo hagas en tus fuerzas, no vas a lograr nada. Cuando yo vi a mi hija muerta, créame que si yo hubiera hecho las cosas con mis fuerzas, en lo que yo pensaba en la carne, ahorita no tuviera una hija con 2 nietas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tenemos que aprender algo, pastor. Confiar en Dios, Así es. reposar en Dios. Yo no la podía regresar de la muerte a mi hija. El único que podía hacerlo era Dios. Fue al que yo le clamé, fue al que yo le dije: Señor, aquí está lo único que tú me has dado, y si tú quieres, tú puedes devolverle aliento de vida a mi hija. Ella ya habían pasado más de 40 minutos sin recibir oxígeno. Su cerebro estaba muerta. Es un milagro el que esté en casa. Es un milagro que tenga hijas. Es un milagro que yo tenga a mi única hija conmigo. Así que a ti que nos escuchas, si yo tengo una hija a mi lado que médicamente estaba declarada muerta, porque ellos decían que su cerebro iba a ser un daño irreversible. Si yo la tengo conmigo, ¿qué quieres tú tener contigo? David quería ver a Goliat derrotado. David quería la victoria para exaltar el nombre de Dios, y así fue. David lo logró. David venció a este filisteo, avergonzó la fe de los filisteos en un hombre, y se exaltó el querer poner nuestra confianza en Dios, pastor. Amén. Un hombre que confiaba Amén. plenamente en Dios. Amén. Total y Que absolutamente. declaraba el conocer a su Dios. Amén. La diferencia tan grande es que David, con respecto al pueblo de Israel, sí conocía a su Dios. Así Sí, así es. es. Eso Amén. es muy triste. Sí conocía a su Dios. Entonces,
Hoy, en esta noche que usted nos escuche y nos ve, cuál sea el Goliat que está enfrentando, no tema, Jehová Así está es. con usted. Amén. El poderoso de Israel sigue derrotando a Goliat, Amén. lo venció públicamente en la cruz. Y David también, el siguiente punto, mi hermano Omar Martínez, David era un hombre que respetaba. Estamos viendo características de David, respetaba a los ungidos del Señor. Y veamos ahora el punto a través de la vida de mi hermano Omar Martínez. Adelante, mi hermano Omar. Amén. Muy interesante punto, ¿verdad?, que acaba de tocar nuestra hermana Rosario. Y gracias, pastor, por ese tema, porque precisamente en mi vida uno de los personajes que me apasiona es la vida de David. Amén. Amén. Un hombre que nos enseña desde su temprana edad lo que es una pasión, lo que es una entrega, lo que es verdaderamente una valentía. Y dijo lo correcto, pastor, conocía con precisión quién era su Dios. Así es. Y desde ahí nos enseña mucho David, Sí. ¿verdad? Porque qué lamentable y triste es que pasen muchos años y quizás a muchos de nosotros todavía no tenemos claro quién es ese Dios para Es nosotros, cierto. ¿verdad? Y Pueden ser décadas. sí, Eh, sí. ¿Y sigues dudando? Exactamente, Rosario. Hemos conocido, y yo mi persona también lo digo por mí, ¿verdad? El lapso de muchos años no nos garantiza que tengamos ¿cómo te diré? Ese conocimiento, esa certeza de conocerlo con Esa exactitud y convicción, precisión sí. y esa convicción. Amén. Mas, sin embargo, David, ¿verdad? Desde muy temprana edad, David aprende a conocer quién es ese Dios, porque si vamos a lo que es la biografía de David, él allá en la intimidad, cuando estaba ahí pastoreando las ovejas, ¿verdad? Su tiempo con Dios. Exactamente, era el tiempo más perfecto y más precioso que él tenía. Y es ahí donde en su gran corazón de humildad y un adorador, porque en David encontramos también un hombre poeta, músico, amén, ese salmista que adoraba y no necesitaba estar en lugares muy, muy cómodos con clima, ¿verdad?, para entregar un corazón de adoración, ¿verdad? Él quizás ahí en una piedra, ¿verdad?, echándole un ojo a las ovejas, pero nunca cortó la inspiración de exaltar a su Dios. Así es. Entonces ahí arranca, ¿verdad?, como les dije, lo que es una pasión. Y desde ahí yo puedo entender que ya el Señor había puesto sus ojos sobre ese adorador. Amén. Amén. Cuando brota adoración genuina de nuestro corazón, amén, la mirada de nuestro Dios siempre va a estar en cada uno de nosotros. Y el punto que a mí me tocó, ¿verdad?, es David, ¿verdad?, respetando obviamente a los ungidos del Señor. Y esta historia pues viene plasmada ahí en Primera de Samuel, capítulo 24. Voy a leer desde el verso 1 al verso 4. Dice la palabra de Dios: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engedai. Dice: y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres. Mira, iba a buscarlo, ¿verdad? ¿Con cuál? El objetivo era matar a David. Pero ya Dios tenía un plan poderoso. Ya la intuición decía que él era el próximo rey, Así es. ¿verdad? Porque él era precisamente por lo mismo, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice más adelante, dice: por los cumbres de los peñascos, dice, de las cabras montes, dice, el verso 3, y cuando llegó un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban ahí. Dice la palabra que estaban ellos ya sentados en los rincones de la cueva. Verso número 4, entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dio Jehová. Está diciendo tu oportunidad para que aniquiles a Saúl. Siempre hay quien quiere arruinar los planes. Sí, de Dios. sí, la verdad que sí. Pero mira lo importante, Rosario, David sabía lo que tenía que hacer. Así es. O sea, esto es algo muy importante. Otra sigo leyendo, no dejarte influenciar. Así es. Aparentemente, aunque tú veas muy, ¿cómo se le puede llamar? Tentadora Tentadora la la oportunidad, puerta. ¿verdad que sí? No dejarte llevar por lo que tus ojos ven. ¿Y quién lo estaba influenciando? No, pues sus mismos Sus hombres. guerreros, Sus guerreros, sus hombres. de confianza. Los que estaban con él. Oye, eso Tengan cuidado, eso, sí. sean sabios como David. Pastor, tocó un punto muy importante, ¿verdad? A veces los mismos que están alrededor te van a influenciar, ¿verdad?, a no hacer lo que quizás el Señor quiere que hagas. Desde la casa. Sí. Pasó con Eliab. Ah, sí. Pero mira, vamos a terminar esto. Dice, y he aquí, dice,
que entregó a tu enemigo en tu mano. Ellos estaban viendo que el Señor estaba entregándole a Saúl, pero David estaba viendo otra cosa. Sí. Vamos a encontrar adelante. Y harás con él como te pareciera. O sea, en pocas palabras, está para que lo aniquiles, ¿verdad? Y lo dice, y se levantó David y calladamente solamente cortó la orilla del manto de Saúl, que representa también esa autoridad. Así es. ¿Verdad? Bueno, esta historia está muy hermosa porque más que la lectura podemos ver, amén. Y quiero decir algo, pastor. David esto ya lo había pasado. Cuando tocas el punto de Goliat, Rosario, David era un hombre que se sujetaba a sus autoridades. Así es. Correcto. Yo siempre lo he dicho, el hombre que se sujeta a Dios se va a sujetar a las autoridades establecidas por Dios. Cuando llega David al campamento, que encuentra ese paladín amenazando, no, sin salirme del punto, pero es importante mencionarlo, Sí. David ve que ese gigante estaba atemorizando Así al es. pueblo de Dios. Con palabras Sí, desafiantes. sí, desafiantes completamente. Entonces, como David ya sabía quién era su Dios, David sabía que la pelea o la batalla no iba a ser como quizás muchos pensaban que era, ¿verdad? Porque él sabía quién era su Dios. Sí. Pero qué importante es que David respetó la autoridad del mismo Del Saúl, rey Saúl. ¿verdad que sí? Sí. No brincó como las cabras, fue y se sometió Sí. a la autoridad, respetando la autoridad del hombre de Dios. Fue pidió permiso. Exactamente, independientemente que tuviese errores, que tuviese aciertos, desaciertos, David siempre respetaba las autoridades Amén. porque reconocía que era Dios en ellas. Cuando un hombre, pastores, reconoce quién está contigo como tu Dios, ¿verdad? Se va a someter, ¿verdad? Y eso es algo que lamentablemente hoy en día se batalla en la actualidad. Se batalla el sometimiento, digamos, de los feligreses quizás a la autoridad que Dios ha puesto, que Y es... de la misma población. Sí. Hoy bendecimos a gobernantes, Amén. bendecimos a siervos, a pastores. Así es. Pero también hay que respetar la autoridad de esta ciudad, de este país, para ser bendecidos por Dios. Sí, porque cuando nosotros tenemos este punto claro en nuestro corazón de lo que es respetar la autoridad al ungido de Dios, creo pensar obviamente, ¿verdad?, que desde ahí se va a desprender una bendición poderosa y sobrenatural, igualmente en el ámbito social, nuestros hijos, Correcto. cuando nuestros hijos se sujetan a la autoridad, amén, que somos nosotros como padres, Es correcto. van a ser muy bendecidos. Amén, amén. Dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre. Y No te está pidiendo si te conviene o no te conviene. Entonces de ahí estamos viendo, y podemos tocar muchos puntos, lamentablemente en el tiempo, pero someterse a la autoridad, respetar, amén, la postura de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios, hermano, va a cargar mucha bendición. En pocas palabras, estos hombres estaban influenciando a David para que acabase con la vida de Saúl. Y viéndolo por el lado claro, quizás él podía haberlo hecho, porque ahora sí, como dicen, estaba se le puso de modo. A David no le costaba nada, ¿verdad? haberlo Sacar su espada, amén, y haberlo degollado ahí. Mas sin embargo, David dijo, Dios nos guarda, o sea, Dios me libre, a mí no me guarde de tocar al ungido, de hacer tal cosa al ungido de Dios. Independientemente, como dije ahorita, teniendo aciertos y desaciertos, David no miraba al hombre, miraba, amén, que era el hombre que Dios estaba estableciendo, que Dios había establecido. Mientras David no se posicionaba como rey, él, o sea, no podía hacer eso, pastor. No. Qué De hecho, importante ese tema. perdón, pastor, sí. De hecho, lo reconoce como mi Señor. Exactamente. Qué importante es, porque siento que muchísima de la bendición de David radica en ese respeto. Sí, Él no vio al hombre, no. él vio la autoridad. Él vio la Así es. autoridad, amén. Eso es lo que él vio, pastor, sin lugar a dudas. Él vio, por otro lado, quizás sus ojos terrenales miraban el celo tan grande que tenía Saúl hacia David Ujú. por un cántico, ¿se recuerdan? Sí. ¿Verdad? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Eso es algo que Saúl no toleró. Mas, Se sin embargo, encendió la cólera, sí, exactamente, fue la mecha de ahí. Es que no había leído Ageo 2:9. Exacta. Que la gloria postrera sería mayor Sí. que la primera. Muy buen punto, Rosario. Sí, siempre me he preguntado, Omar, ¿qué hubiera pasado? Siempre lo he pensado, ¿qué hubiera pasado si Saúl se une con David? No, pastor. No, hubieran ahorita hecho- Israel no, fuera no, Israel, no. pero Y entonces... créanlo que no solamente usted, ¿verdad? Yo creo que hubieran hecho, como dicen por ahí, una mancuerna. Conquistado No, reinos. olvídese, pastora. Ser arrasado. No. Lamentablemente, fíjese lo que genera El una celo. discordia, el celo, Rosario. Envidia. Envidia. Sí, y Saúl, lamentablemente, pues sabemos la historia y cómo termina, pero David
gracias al Señor que él tenía bien presente quién era su Dios. Por eso dice la palabra que era conforme al corazón de Dios, porque era un hombre también sabio. Claro que también David tuvo fallas, Claro. ¿verdad? Tuvo desaciertos, ¿verdad? Pero en el fondo del corazón, ¿verdad? El Señor, es el único pasaje, pastor, muy certero, que dice donde el Señor claramente es un hombre que camina conforme a mi corazón, Sí. ¿verdad? Así es. Y eso es algo que se desprende porque él respetaba sus autoridades, Sí. respetaba los ungidos del Señor, Amén. y no vio la oportunidad, sino quizás vio la exaltación a su Dios. Amén. Dios me guarde, me libre de yo poner mi mano, Amén, tocar al amén. ungido de Jehová. Sí. La pregunta para terminar, claramente quiero ya terminó mi tiempo, pero un minuto más. ¿Cuál sería hoy en día, si traemos de aquel tiempo, ahorita esta aplicación, cuál sería, verdad? Hoy en día quizás sin darnos cuenta, nosotros matamos, pastor. Así es. Nos atrevemos a tocar a los ungidos de Sí. Jehová. Asesinamos. Sí, con un Ministerios. pensamiento, mutiladores. Hace rato Palabra. platicaba con un evangelista y ya lo he escuchado yo, mutiladores. Amén, de Cristo. Comentarios. Sí, pastora. De veras, yo... Con hacer lo que los hombres de confianza de David. No, Sí. Omar, es que no es tu tiempo. Exactamente. Sí, sí, Rosario, tienes toda la razón. Entonces tengamos mucho cuidado. De veras, Dios nos perdone porque quizás sin darnos cuenta, a veces consciente o inconsciente, hemos matado, Criticar a la hemos ligera criticado. ministerios. Dios no está contigo. Sí. Quiero aprovechar No porque es de ese es Dios. algo muy delicado. Ese es un ministerio satánico. Eso es algo que lo están Sí. haciendo en su emoción. No van a prosperar. Dios no está con usted. Oye, ¿quién eres tú para decir que Dios no está con nosotros? O sea, eso es algo muy delicado. Desde ahí, pastor, ¿verdad? Es que la verdad tienes que decir, esto es muy duro, sí es muy duro, pero es la verdad. Sí. Desde ahí estamos convirtiéndonos ya en esta postura, ¿verdad? Y lamentablemente porque se dejaron influenciar, Sí. quizás por otro, o quizás también por el carácter, ¿verdad? Porque no les caemos, o por lo que sea, pero tengamos mucho cuidado, ¿verdad? No nos atrevamos a levantar la voz contra los ungidos del Señor, porque no es contra de ellos, Tengamos el temor de David. exactamente, es contra el Señor. Y hoy bendecimos, hermano Omar, excelente punto, hoy bendecimos a cada siervo. Amén. Amén. Sí. Amén. Este programa no es un programa religioso, es un programa de esperanza, un programa de bendición a través de la palabra. Compartimos la palabra de Dios a través de internet, a través del radio, y transmitimos para su vida que haya bendición. No importa el goliat que esté peleando en tu vida, Dios te puede dar la victoria. Amén. Pero hay que saber respetar, Así es. ¿Sí? hay que saber someternos a la autoridad de Dios principalmente. Así Y es. sí, El reflejo de David es, él se sometió. Si era un hombre temeroso de Dios, ¿a qué nos iba a someter él? exactamente. Si queremos que nuestra vida sea bendecida, tenemos que someternos a Dios en humildad, en respeto, para que Él bendiga nuestra vida. Y en la palabra vemos cómo quizás, como decimos, se le puso en charola de Charola de plata, plata. como decimos, pero quizás tú puedes decir, es que es la oportunidad que Dios me ha dado, para yo poder decirte esto, y sueltas tu lengua. No, no, no. Es de Dios. No, claro que no. Por eso seamos muy sabios, pastores, no que salga una palabra de nuestra boca sin antes haberla orado el Señor. Amén. ¿Verdad? Sí. Porque nuestra boca fue hecha para bendecir. Y más adelante tocamos ese punto con David porque él consultaba a Dios para todas sus decisiones. Excelente. Pues muy punto. importante. Muy bien, Bendiciones. hermano Omar, gracias. Excelente punto, igual que Rosario. Vamos al siguiente punto, hermano Ricardo, usted que es un ministro de alabanza. Amén, amén. David era un hombre salmista por excelencia. Escribió cerca de 72 salmos y impacta mucho cómo tranquilizó a Saúl Así cuando es. le cantaba. Sí. Entonces usted que nos escucha, si tiene una situación de conflicto en su vida, de estrés, de falta de sueño, hay gente que no puede dormir en la noche, Rosario. Amén. Así es. Escuche música cristiana Amén. para que su espíritu entre en paz en Amén. Dios. Venga, Ricardo, Amén, adelante amén. con la palabra. Claro que sí, es muy importante lo que está diciendo ahorita el pastor. Pues dentro de lo que cabe escuchar música cristiana, pero también consúltele a Dios por qué está despierto, qué es lo que Dios quiere hablarle, ¿verdad? Ujú. Muchas veces nos la pasamos despiertos y no sabemos qué es lo que Dios quiere para con nuestra vida. Tal vez el Espíritu Santo quiere platicar con nosotros, pero a veces no lo entendemos en ese momento. A mí me tocó el tema de lo que es un salmista y lo que me llama aquí la atención, por ejemplo, en este pequeño nombre salmista, empieza con 3 letras que es sal, se conforma la palabra sal. Entonces el salmista a mí me da a entender que es el que le da sabor a la tierra. Entonces, en aquel entonces David es llamado salmista, pero también fue el músico del rey, como lo dice la Biblia, ¿verdad? Escribió muchos salmos, cerca de 72, 73 salmos que él escribió. Pero lo que yo puedo ver es que el rey David
desde antes de que él naciera, él ya se había ganado la confianza de Dios. Amén. Aquí pudimos ver ahorita, David, el tema es que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Amén. Hay algo muy importante, cada uno de nosotros ocupamos un espacio especial en el corazón de Dios y nadie más lo puede ocupar más que tú. Entonces David era lo que a él le sucedía, él sin saberlo, a él lo mandaban a apacentar las ovejas, lo mandaban al campo, pero yo pienso también, o sea, lo que decía ahorita el hermano Omar, él era el momento en que él tenía una intimidad, una conexión con el cielo, una conexión con Jehová Dios en ese momento. Y fue tanta la conexión que se ganó la confianza del Señor para poder llamarlo y ungirlo como rey de Israel. Cuando Saúl falla, Dios le da la indicación al profeta Samuel que vaya a casa de Isaí a ungir al siguiente rey, ¿verdad? Ujú. Entonces, hoy en día sabemos que hay muchos salmistas, hay muchos que se hacen llamar músicos salmistas, cantantes salmistas, compositores salmistas, ¿verdad? Ministros de alabanza que son salmistas, gloria a Dios por ello. Pero el ser salmista va mucho más allá, va mucho más profundo de ser solamente de una simple palabra, un simple nombre, salmista. El ser salmista fue lo que le ocurrió a David. David pudo entender y pudo comprender el diseño que él tenía de parte de Dios, pero también pudo entender de acuerdo a la palabra para qué Dios lo había llamado. Sí, su propósito. Su propósito, exactamente. Entonces, lo que podemos ver aquí en la Biblia, en 1 Samuel capítulo 16, para ser un verdadero salmista, aquí nos da unas características. Cuando el rey David tocaba para Saúl, dice que venía un espíritu de parte de Jehová y atormentaba al rey Saúl. Pero hay un siervo de él que me imagino que levantó la mano y empezó a decir, yo conozco al hijo de Isaí. Exactamente. Entonces, aquí podemos ver que si eres un verdadero salmista, aún en la eternidad, aún en lo espiritual, eres conocido. Y mucho más aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, este hombre decía que él conocía a un varón. Pero aquí da las características. Dice que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso. Y lo más importante, dice, Jehová está con él. Un salmista, Jehová está con él. A los verdaderos salmistas, Jehová se encuentra con ellos. Amén. En todo lo que hagan, llámese como se llame. Entonces, aquí podemos encontrar lo que Dios pedía o pide hoy en día para verdaderamente ser un salmista, un adorador en espíritu y en verdad, como lo era David. Y claro, David estaba hecho conforme al corazón de Dios y fue hombre como nosotros, fue carne, tuvo sus fallas, tuvo hubo momentos en que ya no salió a la guerra, porque aquí dice que era un varón de guerra. Hubo momentos en que flaqueó, hubo momentos en los que se sentó, estuvo apacentado, pero yo te quiero decir en esta noche, hay mujeres y hay hombres que han sido hechos conforme al corazón de Dios, y tal vez lo que yo decía ahorita al principio, han sido desechados aún incluso por su propia familia, han sido desechados para que el enemigo trabaje a través de las familias, para que ellos no puedan entender el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Entonces yo te exhorto en esta noche que seas como un salmista, que seas como el rey David, que te levantes y que cumplas todas estas características, que aunque no necesitas música, no necesitas un instrumento para poder alabar y glorificar el nombre de Dios. Aún en aquel entonces David con un simple arpa que él tocaba, con eso exaltaba a Dios, pero hacía bajar la presencia de Dios. Que Dios te bendiga en esta noche, amado hermano. Gracias, hermano Ricardo, excelente punto, 11:41. Este tema es muy profundo, estamos analizando la vida de un hombre conforme al corazón de Dios. Amén, amén. Un hombre que alababa, que adoraba. Pastor Alicia, el siguiente punto, David era un hombre que reconocía sus errores y se arrepentía de corazón. Amén. Sí, un hombre que reconocía sus errores. Y me encanta porque no dejaba de ser hombre, ¿verdad?
toda la humanidad de David es igual a la tuya, a la mía. Sí, sí. Los que nos escuchan, ¿verdad? Y Claro. nos ven, estamos seguros de que pues todos pecamos, y dice la palabra, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Así es. Entonces no merecíamos nada porque todos por naturaleza tendemos al pecado. Sí. Y David no iba a ser la excepción. En medio de todas las cualidades, virtudes y todo lo bueno que ustedes han comentado que había en él, había también debilidad. De repente él batalló, como nosotros tenemos problemas Claro, también con la así carne, es. con todo lo que somos humanamente hablando. El deseo. Ajá, humanamente hablando, pero había una cualidad hermosa en él, ¿verdad? Que reconocía sus errores. Podemos hablar de David y siempre los pecados que son más evidentes son los pecados que siempre la gente menciona. Y yo comentaba hace rato con el hermano Ricardo que yo pensaba que el pecado muy fuerte de David había sido el de Betsabé, El del adulterio. el del adulterio, y por consecuencia lo que venía arrastrando después de Betsabé, ¿verdad? Porque que fueron varios pecados, no únicamente eso. Mentiras, asesinatos. Exacto, todo lo que Sensual, sobrellevó, complot. ajá, Sí. todo lo que lo llevó a actuar mal, cometer eso. Y yo decía, bueno, pues es que estos fueron los principales errores de David. Y no, hay un error, porque en el libro de Crónicas, en los 2 libros de Crónicas, ya no menciona Crónicas a Betsabé para nada. O sea, se mencionan en 1 Samuel, en 2 Samuel, pero ya no menciona en Crónicas. Quiere decir que Dios sí perdona la Sí, maldad pero- y sí, se olvida es que se del arrepintió, pecado. es que David se arrepintió a Claro. tiempo. Claro, entonces quiere decir que Un arrepentimiento que genuino. Dios Sí, sí un lo arrepentimiento genuino. perdona, ¿verdad? Sí nos Sí. perdona. Sí, amén. Amén. Dios perdona. Dios Amén. perdona y se olvida del pecado. Nosotros somos los que no lo hacemos. Pero no había otro pecado que cometió David. Aquí en 2 de Samuel 24:10 dice así, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Así es. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho neciamente. Y aquí es el pecado que cometió David fue la incredulidad, porque tuvo que ir a contar a sus guerreros, Sí. tuvo que ir a hacer un censo para ver con cuánta gente contaba él. Dice aquí lo que estuve leyendo, que Moisés tenía 600,000 personas. Ujú. Y él llegó a tener 1,600,000 personas. Soldados, guerreros, valientes, Su ejército. vigorosos, su La ejército. vanagloria le ganó. Sí, él dijo, bueno, voy a ver con cuánta gente tengo. Qué diferente al niño David, Ajá, ya había cambiado totalmente. que cuando se enfrentó al filisteo, ni siquiera se dio cuenta cuántos filisteos, o nunca se puso a pensar cuántos filisteos habían atrás del filisteo mayor. Ajá. Él dijo, yo te tumbo en el nombre de Jehová. Ahí de los Sí. ejércitos. acá era celo de Dios. Ajá, O sea, como incrédulos, pueblo incrédulo. Y acá ya era celo. exactamente. Y acá el pecado de David de incredulidad fue por eso que él le dolía en su corazón. Pero yo pienso que no nada más aquí en este pasaje dice que le pesó en su corazón. Yo siento que en todos, Sí. cada vez que cometía David pecado, siento que le dolía en su corazón. Y tanto estoy segura que lo dejó plasmado. Porque en el Salmo 51, desde que empieza el Salmo, Y no se acabó el censo, pastor. no, No se acabó porque tuvo temor a Dios, a quien David le pidió. bueno, levantar el censo. a Joás, pero Sí, a Joás. Entonces no terminó de él, censar a todo el pueblo. pero David, Él, la pero orden David sí. fue, termínalo, yo Sí. quiero saber. Sí, sí, sí. Porque yo quiero confiar en mí, Sí. ahorita yo no estoy confiando en Dios. Sí. Y muchas veces a lo mejor nosotros así nos ¿Hacemos pasa. eso? Decimos, bueno, ahorita, Señor, sí confío en ti, pero necesito saber cuánto tengo en el banco para estar más tranquilo. Sí. O necesito ir al refrigerador a ver cuánto tengo, cuántos días me Para completo para estar más tranquila. O cuánta gasolina hay en el O cuánta Sí. gasolina. Sí, es cierto. Y a veces el pecado Ay, de Señor. incredulidad es así en nuestras Es el vidas. mismo, es parecido a lo que hizo David. Pero bueno, al final de cuentas, lo importante era el final de la historia, cómo David reaccionaba ante sus errores y pecados. Dios es un Dios de oportunidad. Yo les quiero leer este Sí. salmo. Me encanta este salmo a mí, porque cada vez que hay pecado en mi vida, yo no sé cómo lo vean ustedes o quienes nos están escuchando, pero todos pecamos. Todos, hasta con el pensamiento. Y vamos rápido a la palabra Sí. y agarramos Y con la la Biblia y mirada. decimos, Señor,
háblame. Y empezamos a decir como David, voy a parafrasear el Salmo porque son muchos versículos, pero me encantan los que yo escribí aquí. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Amén. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Amén. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y luego dice, en el 7, dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Es verdad, cuando estamos en pecado, sí, ¿no se sienten así? Sí. O sea, Te abates, alma mía. tristes, Sí. que tus huesos hasta te duelen, todo te duele. Y David aquí lo deja plasmado y luego le dice, crea en mí un corazón limpio está y hermoso. renueva un espíritu recto delante de mí. Ujú. Y esto es lo que te estremece. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Amén, amén. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Amén. Qué hermosa. Yo creo que aquí con esta frase Así es. se hace acreedor al título de un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Conquistó a Dios con esas palabras. Sí, y es que ¿quién no va a conquistar a ¿Quién? Dios? Si tú Sí. le dices, Un no me eches de quebrantamiento delante de genuino. ti, imagínate cómo nos humillamos delante del Señor cuando Sí, le o sea, pedimos eso. reconocía que sin Dios. Sí. Nada somos. Así es. Y aprendió la lección, fíjese, porque al final, en el Salmo 118, hay un versículo que David escribió también y dice, un salmo, dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Así es. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Pero tuvo que padecer de incredulidad. Tuvo que dudar de que Dios estaba con él para llegar después a plasmar estas palabras que nos bendicen a todos. Amén. Tenía que tocar fondo para llegar a lo alto. Sí. Claro. Amén. Claro. Y David tocó fondo porque en medio de todos sus pecados yo pienso que ha sido un hombre que nos enseñó cómo debemos de llegar a Dios arrepentidos Amén. y pidiendo perdón. Es que cuando fue, yo creo que lo pasó muy importante, cuando fue confrontado, ¿verdad, David? Que le preguntan qué haremos con el hombre que hubiese pecado. Reaccionó su carne, ¿verdad? Que lo maten. Claro. ¿Verdad? Es posible Cuando que lo lo ves, su revivan. Carne y ¿sí? su conocimiento Y de la que ley. Sí, exactamente. Y que lo vuelvan a matar. Ese hombre eres tú. Y era él mismo. Ay, Señor. Pero bueno, este es hermoso y yo creo que no terminaríamos Sí. de hablar de David, de un hombre conforme al corazón de Dios. Y el anhelo Claro. nuestro sería ese. Le será invitamos hoy, 11:49, le invitamos en su vida, que usted que nos ve por internet y por radio, que aprenda en la Biblia del hombre de David, del rey David, Sí. que es una tipología de Jesucristo. David, la tipología es ese hombre perseverante, guerrero. Jesucristo nunca tuvo pecado, él es limpio de pecado, Así sin es. mancha, cordero inmolado. Sí. Pero en el parecer a Jesucristo, David es un corazón de adoración, un guerrero. Y mira, antes de entrar al cuarto punto, equipo, quisiera que oráramos por personas Sí. que nos están llamando a esta cabina y a WhatsApp. Ricardo López Escobar, él pide sanidad de toda enfermedad en su cuerpo y por protección y Jesús, prosperidad Padre en su Santo. trabajo y Jesús, fortaleza. Ricardo, Jesús. Ricardo López, Jehová Con está tu mano, contigo. Padre. Jesucristo el vencedor, Padre, bendice mano tu vida. sanadora, Padre. Carlos González de León, él pide sanidad por un dolor de piernas y espalda. Nombre de Jesús, Minerva nombre de Herrera, Padre. oración por su hijo. Luis Todo Antonio lo- Valdés, dolor de cabeza. Y por Esmeralda Valdés, está embarazada para que todo esté bien. En el nombre de Jesucristo declaramos que todo Goliat de enfermedad es derrotado por el poder de nuestro Dios. A través de esta frecuencia 91.3, hoy pasamos sanidad, bendición para sus vidas. Verónica Vega pide oración para que Dios quite todo vicio. En el nombre de Jesucristo, hoy le decimos a ese Goliat, vicio, en el nombre de Jesucristo, eres destruido Se va. y se corta la cabeza Poder de de la ese vicio. palabra, en el nombre de Jesús. Susana Ramos Almanza pide oración por sanidad de dolor y protección y prosperidad. Amén. Y Ricardo López, Guadalupe López, por sanidad y da gracias a Dios por un puesto nuevo en su trabajo. Que Dios Amén. bendiga. Felicidades Y y también bendiciones. pide Amén. protección en su vida. Amén. Dios bendiga cada llamada, cada persona que nos Así llama. es. Dios bendiga Así sus es. vidas. Y también a que no nos llama y nos manda mensajes en internet. Dios le Amén. bendiga. Bendiciones. Oramos en Casa Generación de Adoradores por Amén. cada petición.
cada viernes, y no solamente cada viernes, sino cada Bendición. tiempo en Dios, estamos orando por cada necesidad de este programa. Amén. Y miren el último tema, vamos a ir con 51. El tema que nos queda por cerrar es que David era un hombre que tomaba en cuenta a Dios en sus dificultades. Sí. Vamos a cerrar con este tema, con esta parte. Vamos a buscar equipo en Primera de Crónicas 14 para todos estar compartiendo esta palabra. Y qué aprendizaje tan profundo vamos a tener al final de este tema. Porque David nos va a enseñar cómo sobre toda circunstancia, sobre toda situación, hay que tomar en cuenta a Dios. Amén. Amén. Hay personas que salimos a veces de la casa y ni siquiera oramos a Dios. Así es. Confiamos en nuestra fortaleza, confiamos en nuestro coche, confiamos en nuestro trabajo, confiamos, dijo la pastora Alicia, en nuestro dinero que tenemos en el banco y nos sentimos confiados y el mundo se nos hace chico. Pero cuando viene una calamidad a nuestra vida, entonces volteamos a ver a Dios y tristemente dice la historia que el hombre solo se acuerda de Dios cuando tiene dificultades. Amén. Pero cuando tiene bendiciones, muchos nos olvidamos de Dios. Qué terrible corazón, ¿no? David nos enseña que como era conforme al corazón de Dios, era porque en las dificultades, ante toda situación de conflicto, él consultaba a Dios. Amén, amén. Hoy, estas personas que nos hablan, tiene tanto valor esta llamada porque ellos están buscando que Dios los bendiga. Sí, amén. Saben que cada llamada que alguien hace, están pidiendo por fe que Dios haga algo en su vida. Amén. Y confían porque se atreven a llamar a un programa de radio que sin conocernos confían en el Dios que estamos Amén. predicando. Amén, amén. Amén. Eso es poderoso, hermano. Sí, amén, claro que sí. La gente está confiando Sí. por internet, hoy los medios son maravillosos, hoy el potencial de la tecnología nos lleva a que todo ojo le vea. El Amén. tiempo de su venida está preparado tecnológicamente, porque no hay nada que limite para que Cierto. Jesucristo sea puesto en la tierra Así es. y venga por Todo su ojo casa. le vea. Todo ojo le Así verá. es, amén. Entonces, hoy cada persona que nos llama, pero mire, en Primera de Crónicas vamos a leer el pasaje. David era un hombre que tomaba en cuenta a Dios en sus dificultades. Primera de Crónicas, estamos en el capítulo 1, ¿verdad? 14, perdón, 14, del versículo 8 al 17. David se encuentra sitiado, David se encuentra bloqueado por filisteos. Hay un pueblo que tremendamente fastidió a Israel, que fueron los filisteos. Fue tremendamente fastidiado el pueblo de Israel por ese pueblo que los odiaba. Y hoy no importa qué filisteo esté atentando a tu vida, en nombre de Jesucristo son derrotados. Amén. En el nombre de Dice la Jesús. palabra en 1 Crónicas 14:8, equipo dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Cuando alguien es bendecido, el diablo se Todos. reagrupa Va a mandar a todo su y ejército. quiere Pero la victoria es amedrentar. Amén. Subieron todos en busca de David. Miren, cuando no estaba ungido, Omar, No, nadie lo tomaba en cuenta. ni lo nombraban. ¿Sí? Era un Fíjense. X. Pero cuando vino la unción de Sí, Jehová, ahí está el problema para el diablo. ¿eh? Hasta el incrédulo cree Sí. lo que Dios es capaz de Sí. hacer. Sí, y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un Amén. espíritu de valentía. No corrió. Dominio. Y vinieron los Amén. filisteos. ¿Y sé qué? Se Se extendieron por el... extendieron. Imagine eso en su mente, en su corazón. ¿A qué se va a enfrentar un hombre conforme al corazón de Dios? No importa qué situación, hermano Omar, Ricardo, Rosario, Alicia, qué situación te tiene rodeado, qué enfermedad te tiene bloqueado, qué problema económico te tiene agobiado. Jehová está contigo. Amén. Jesucristo, Amén. el vencedor, está contigo. Su Espíritu Santo está contigo. Dice, y vinieron los filisteos. Dice, entonces David, versículo 10, ¿qué hizo? Consultó a Dios. Ahí está la clave. Ahí está el secreto. Oh, La ¿cuántos revelado. quieren hoy victoria en su Amén. vida? Amén. Consúltele a Dios. ¿Cuántos quieren Así es. hoy bendición para Amén. su vida? Usted que nos escucha, Amén, amén. iglesia, de cualquier denominación, de cualquier religión. Dios no busca religiosos, Dios busca adoradores. Amén. Donde quiere que usted esté, en Amén. China, en Japón, en Israel, en cualquier parte de México, si usted confía en Dios, si usted consulta a Dios, Así Amén. es muy diferente orar a Dios Que consultarlo. que consultar a Dios. Sí. Es muy diferente. Este hombre tenía capacidad de guerrero, era un hombre que había derrotado leones, osos,
tenía una facultad muy grande, consultaba a Dios. Ahí está el Amén. Amén. Gloria a Dios. Ah, eso es muy Antes de aceptar el profundo. trabajo, consulta a Dios. Ah, Antes de amén. cambiarte de ciudad, consulta a Dios. ¿Tienes temor en tu vida? Consulta, Consulta a a Dios. Dios. ¿Te están agobiando problemas? Consulta a Dios. Consulta a Gracias. ¿Te están presionando en el trabajo? Consulta a Dios. ¿Te sientes estresado? Consulta a Dios. Vamos a leer. Nos quedan 11:57, porque luego entra el himno y se acaba el asunto. Sí. Dios bendiga también a nuestro himno. ¿verdad? Amén. Entonces David consultó a Dios diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo, No, los sube. guerreros, ¿verdad que no? No. La Si alguien diferencia quiere del ser otro. influenciado, escuche a Dios. Así Escuchemos es. a Dios. Amén. Mira la comunicación que hay con Dios. ¿Los entregarás en mi mano, Señor? Y Jehová le dijo, sube, no seas cobarde, sube. Y subir significa orar, Así es. significa ir al lugar alto. A Dios le encanta tener encuentros con sus hijos en los lugares altos. ¿Sí? Dice, porque yo, no tus fuerzas, Ujú. no tu poder, Tu estrategia. no tu dinero, Así es. no tu capacidad, No tu yo, sabiduría. dice Jehová, yo, dice Dios hoy, yo los entregaré en tus manos. ¿Qué quieres? Decirte a mi hermano Omar, muy cierto. ¿Qué quieres que Dios entregue en tus manos? Sí. ¿Qué queremos que Dios entregue en nuestras manos? Sanidad, consultemos a Dios. Amén. Prosperidad, consultemos a Dios. Liberación, consultemos Amén. a Dios. Paz, que hoy el mundo tanto necesita, consultemos a Dios. Dice entonces, sobre esta confianza, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Así es. Dice que dice el versículo 11, ¿qué hicieron? Subieron, pues a Baal-Perasim, a Y ese lugar, y ahí los los derrotó David. Dijo luego David, Dios Dios rompió rompió mis mis enemigos. Fíjese lo importante de un hombre conforme a su corazón. Le ¿A reconoce quién todo le da? Dios. Es la honra. ¿A Sí. quién A Dios. honra? Por eso lo que ahorita comentabas, era un hombre que se sujetaba a autoridad. Claro, Sí. claro. Por eso era bendecido. Amén. Dios rompió mis enemigos. ¿Qué quieres que Dios hoy rompa? Usted que nos escucha y nos ve, 11:59. Esta palabra para su vida. ¿Qué quiere que Dios hoy rompa? Rompemos toda cadena de maldición. Rompemos toda enfermedad. Rompemos todo problema. Amén. Falta de amor. Falta de comprensión. Depresión. La rompemos en el nombre de Jesucristo. Dice, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Y dejaron ahí sus dioses, y David dijo que los quemasen. En lo que confiaban en Exactamente. Porque mayor es el Dios que Amén. tenemos. Amén. Y Baal-Perasim significa el Dios que quebranta, Ahí el que está. quiebra, El que el que quiebra. rompe. Es el que rompe. Hoy tenemos un Dios que rompe. Toda angustia la rompe. Amén. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar ¿a qué? A Dios. A Dios. Y Dios Otra le vez. dijo, Amén. no subas tras ellos, sino Rodea. rodealos, para venir a ellos por delante de las lanzameras. Y Dios los venció. 12 en punto. Dios le bendiga. Sigue leyendo la Biblia. Bendiciones. Primera de Crónicas. Dios le bendiga. Dios con usted. Y Dios vence todo Goliat. En Amén, el nombre de amén. Jesús. Hasta la próxima, Radio Dios 91.3. bendiga. Y en internet le bendecimos. Iglesia que nos escuche, que nos ve. Pueblo hermoso. Amén. Somos un equipo. Nos falta la hermana Juanita Solís. Saludos, Pero le hermana Juanita. bendecimos. Bendiciones. Pastor, Mande. lo que vamos a tener Ah, durante sí. el sábado. Ah, Hoy le compartimos bueno, antes que nada, Dios bendiga a nuestra hija, disculpen, Dios bendiga a nuestra hija Alessandra Itamar Valdés Bendiciones. Hernández. Bendiciones, hija Alessandra, te hermosa, amamos. princesa. Mil Hoy felicidades, cumple hija. 20 años nuestra Amén. hija. Gloria a Dios por La su de vida. en medio, Dios bendiga su vida, una adoradora que toca el bajo hermosamente y es una sierva de Jesucristo, y bendecimos su vida. Y mire, le invitamos. Estaremos este sábado 25 de agosto, perdón, en un proyecto que se llama GDA en tu colonia. Cada semana, último sábado de cada mes, estaremos en una colonia llevando alabanza, palabra de Dios, Amén. evangelismo, bendición, asistencia social, consulta médica y bendiciones. Y lo que es más hermoso, sorpresas. Amén. Dios le bendiga a usted que nos quiere acompañar. Estaremos en la colonia Nazario Ortiz Garza, ahí en la calle principal, con la calle número 5, en la calle Raimundo del Bosque, cruce con calle número 5, en una cancha de básquetbol, colonia Nazario Ortiz Garza. Ahí estaremos este sábado, de 11 de la mañana a 7 de la tarde. GDA en tu colonia. Así que pedimos, si usted no puede acompañarnos, bendiga este trabajo, este proyecto, porque será de bendición para que este equipo hermoso estará trabajando junto con Amén, Casa amén. GDA, llevando Amén. evangelismo y llevando al Dios
que hace Amén. las cosas. Bendiciones. Dios le bendiga. Hasta la próxima.